y esta segunda videocolumna de En busca del tiempo perdido, del mío. Por supuesto, a partir de las resonancias o intermitencias que ha tenido la obra de Marcel Proust en mí. Tiene que ver con la decisión de escribir. Decisión que toma el narrador cuando se da cuenta, y lo vamos a ver al final en el tiempo recobrado, de esas intermitencias del corazón, de esos leitmotiv que lo conectan con el único paraíso perdido, la infancia. Pero la decisión de escribir tiene que ver con un desdoblamiento del yo. Así como en un momento dado Arthur Rimbaud dijo yo es otro, y lo conjuga en tercera persona, no en primera persona. Habría que decir en nuestros días, en nuestros tiempos contemporáneos, yo soy otro. E incluso, ¿por qué no? Yo soy nosotros. O quizá no podemos ser sin los otros. Pero ¿quién es ese otro? ¿Quiénes son esos otros? Bueno, pues esto tiene que ver con algo muy sencillo, y es que la identidad se desdobla. La identidad no es única y definitiva. No se es algo o alguien hasta que la muerte nos separe. No. Aunque el asidero de nuestra identidad, las bases, las raíces de nuestra identidad son un don. Son un don porque nosotros no las escogimos. No escogimos nacer en un país, en una ciudad, en el seno de una familia, hablando cierta lengua, con un cuerpo físico concreto. No escogimos nuestros primeros pinitos de socialización. No, eso nos fue dado. Algunos podrían decir que se nos impuso. Normalmente quienes ven la imposición del don vuelven al don una especie de leitmotiv de resentimiento, probablemente porque no les gusta ese don, o probablemente porque ese don los constriñe, o porque no supieron qué hacer con él, o porque se dieron cuenta que a otras personas se les dio otras cosas, quizá desde su punto de vista mejores que a ellos o a ellas. Pero lo cierto es que cuando uno reconoce sus orígenes, su familia, su lengua, su cultura, su cuerpo biológico, físico, sus pasiones y pulsiones, y se da cuenta de que muy probablemente sus placeres y sus dolores todos se reportan a la más temprana infancia, que quizá el cuerpo no madura sino que envejece, entonces empieza a descubrir ese don con el cual puede desdoblarse, con el cual puede multiplicarse. Y ese es el ejercicio de reconocer las máscaras que uno se ha puesto en la infancia, en la adolescencia, de joven, de adulto. Y al reconocer esas máscaras, no tanto quitárselas porque es imposible, y si nos las quitáramos todas, quizá no habría nada. Esa es una enorme paradoja para los espiritualistas y puritanos que creen en un auténtico yo, en una esencia pura detrás de las apariencias. ¿Qué tal que no fuésemos sino apariencias entretejidas y entretenidas, parsimoniosamente construidas a lo largo de la vida? Esa es la gran hipótesis antropológica que defiendo. Y entonces, ¿cómo es eso del desdoblamiento del yo? Bueno, pues que cuando uno se da cuenta de sus máscaras, de sus imposturas, de los roles que juega, de golpe quiere más que una teatralidad o que unas teatralidades, que un despliegue teatral, quizá quiera unas fidelidades, una fidelidad al menos. Y esa fidelidad que uno busca tiene que ver con pasar de ser persona e inventarse como personaje. Claro, tanto la persona como el personaje mueren, somos perecederos. Se necesita una conciencia de la muerte de la persona para poder ser personaje y reconocerse finito como tal. Y esa es la proposición de Rimbaud, je est un autre, yo soy otro, yo es otro.
Proust lo hace cuando se da cuenta de que las casas, las calles, las avenidas y las rutas son fugitivas como los años. Pero también cuando se da cuenta de que la gente que quiso, que amó, que deseó, ahora es gorda, fofa, fea, que ya no las reconoce a esas personas. Entonces hay que inventarlas como personajes. Y más aún probablemente cuando se da cuenta de que no conocía a las personas en sí, sino en él, que es la proposición kantiana por excelencia. Yo no puedo conocerlo a usted en sí, sino en mí. Yo no puedo conocer su esencia sino la película que me hago de usted. Y lo mismo pasa con el mundo y con los mundos donde me he socializado. Entonces, ¿por qué no proyectar esa película a los demás? ¿Por qué no contársela? Y en la medida en que nos atrevemos a contar esa versión otra, que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos, sino que poco a poco vamos reconociendo al inventarnos como personajes, al decidir escribir, y más aún al decidir escribir ficción. Un poco como diría Virginia Woolf, y lo hemos dicho en varias ocasiones en este espacio, "Where truth is important, I prefer to write a fiction". Sí, porque somos ficción. Y porque muchas veces la realidad misma es una ficción. Pero ¿cómo distinguir la realidad de la fantasía cuando éstas se intersectan, cuando se contraponen, cuando se entrecruzan, más aún en el mundo virtual? Esa es una pregunta que hay que resolver a lo largo de la escritura. ¿Qué se vuelve más real? ¿La persona física, biológica, perecedera o el personaje? ¿Quién es más real, Alonso Quijano o Don Quijote de la Mancha? Y por ahí, escuchando a Carolina Sanín, me quedó un eco muy interesante de lo que ella reflexiona acerca del Quijote. ¿Cómo no negar al personaje de Don Quijote de la Mancha, tipo bachiller Sansón Carrasco, que le dice usted está loco, usted no es lo que dice ser, pero tampoco con la condescendencia de los duques, que son los personajes más repugnantes del Quijote, que se burlan de él y lo nombran gobernador de la ínsula de Barataria solo para divertirse a costa de él? Bueno, quizá quien reconoce al Quijote sabiendo que es un lunático y sin embargo lo sigue es Sancho Panza. ¿Por qué lo sigue? Le dice que él también va a ser caballero andante, pero es una promesa vacía. Creo que hay algo hermoso en Sancho y es el coraje de la desesperanza. Bello libro que ha sacado Slavoj Žižek parafraseando esa enorme sentencia de Giorgio Agamben. El pensamiento es el coraje de la desesperanza. Bueno, pues ese coraje de la desesperanza tiene su gracia y tiene su gozo y tiene su goce también. Y sí que uno lo elabora y lo enarbola en el ejercicio de la escritura, particularmente en el ejercicio de la escritura en primera persona. Pero ¿qué selecciona uno para escribir? Bueno, se supone que es una vida nueva, una vida nueva. ¿Y por qué se requiere una vida nueva? Yo sí que la estoy requiriendo en la mitad del camino de la vida. En enero próximo cumplo 50 años y las máscaras que he construido y que yo mismo he cuestionado en mi autobiografía o en mi novela autobiográfica Profesor, con signo de interrogación, ya me señalaba que me estaba cansando de ser profesor, porque nunca he profesado nada y porque reivindico el deseo que sublimo y que me impulsa, y el deseo que desde la más temprana infancia jamás me ha culpabilizado, a pesar de que las policías del deseo quieren culpabilizarme de algo que no he cometido. Pero obviamente en el terreno jurídico lo demostraré. Demostraré mi plena y total inocencia. Y demostraré la manera criminal como fabricaron una víctima para victimizarme. ¿Sí? Bueno, eso forma parte también de la ficción. Y entonces, ¿cómo contarlo? ¿Cómo narrarlo? ¿Qué seleccionar? Por supuesto, hay que volver atrás. Y en esa retrospectiva de años, de décadas, me voy a encontrar con mis pasiones y pulsiones. Me voy a encontrar con mis juegos infantiles. Me voy a encontrar una vez más con mi jugar a ser profesor. Y por supuesto, quizá haga el tránsito, y es lo que espero, de profesor, que no profesó nada, a escritor.
Sí, a escribir en primera persona una vez más mi vida, a desdoblarme, a deslizarme en personaje. ¿Y ustedes qué van a mirar? ¿Ustedes pueden ser personajes? Por supuesto que sí. Todos tenemos derecho a la autobiografía y a novelar. Pero el reto que tenemos unos y otros, pero particularmente quienes queremos hacer ficción de nuestras vidas, es el estilo. ¿Y cuál es el estilo? Claro, por supuesto, trabajar y estirar la lengua, jugar con el lenguaje. Pero más allá de eso, es decir, más acá, el estilo son ustedes. El estilo lo supone el lector que uno imagina, el lector que uno quiere seducir, el lector que uno quiere atraer. Por supuesto, hablo en términos genéricos para que no me exijan ridículos acuerdos de género. Sí, ese otro, hipócrita lector, mi semejante y mi hermano, es a él a quien uno se dirige, es a él a quien uno le proyecta sus flores del macho, les fleurs du mal, les fleurs du mal, les fleurs du mal, las flores del mal. Y ahí a ese Baudelaire que es un viajero. Y entonces ingresar en escritura, ingresar en literatura, matricularse en literatura, es cambiar la cédula de ciudadanía por un pasaporte. También esa tarjeta de identidad que uno llevó tanto tiempo. No sé si sea necesario cambiar el nombre, quizá no, quizá sí, como muchos otros lo han hecho. Y en esa transmutación de persona a personaje, la piel es lo más profundo. Se trata de ver que la historia, la civilización, los grandes relatos que se yerguen en la política, en la ciencia, en lo que nos ha formado, son perecederos y mortales. Y cuanto más frágiles son, más nos conmueven. ¿Cómo nos conmueven? En la banalidad de lo cotidiano, en la trivialidad del día a día, en la frivolidad de aquello que nos atrae, que es todo lo contrario de las narrativas, de los relatos que nos contamos para dar cuenta de lo que supuestamente hacemos. No, lo que nos motiva puede ser terriblemente trivial, terriblemente banal. Aquellos que se jactan de la verdad, del servicio, del amor al prójimo, probablemente lo que los atrae es algo muy distinto a esos grandes relatos. Y es entonces en lo frívolo, es entonces en aquello que es insoportable porque es muy leve, donde hay que fijarse. Y eso no va a estar desconectado de esas grandes narrativas, incluso del kitsch de la ideología, de esas creencias tan profundas que no reconocemos como tales. Bueno, ese es mi reto. Y es el reto al que a ustedes también invito. ¿Sí? Véanse como personajes, aunque no se escriban, aunque no se inscriban en literatura, porque la literatura cada vez más está en peligro, porque la literatura es singularidad, y en la medida en que usted es singular se desdobla, goza siendo múltiple, se vuelve universal. No son esos particularismos que pretenden fijar per secula seculorum la identidad, no son las policías del deseo, no son esas vigilantes personas que criminalizan los deseos de los otros porque tienen miedo de los suyos propios. No, hay que sacudir esa hipocresía ramplona a partir de lo frívolo, a partir de lo trivial, a partir de lo cotidiano. Y una desgracia quizá constato, yo que soy hijo de la academia y de la universidad, ¿agoniza? Sí, tal vez agoniza como mi patria, y en la medida en que reconocemos su agonía nos vuelven parias por proclamarlo. Pero no hay que temer a ello. También hay que tratar de luchar para que tengan el derecho a coexistir, a continuar históricamente esas instituciones que nos han formado a pesar de que agonicen. Y eso aplica para la patria, chica y grande, para Colombia, para lo que soy, para lo que somos. Reconocer esa desesperanza y cargarla con coraje. Bueno, es a lo que me quiero dedicar en la otra mitad de mi vida. No sé si viva 100 años, voy a cumplir 50. Y por supuesto es un ejercicio de libertad.
Y en ese ejercicio de libertad solo habrá singularidades, no el absurdo generalizar, no las generalidades de generalidades que todo generalizan y nada dicen. No, no es la gavilla, es la persona que se vuelve personaje. Esa es mi invitación y me pregunto si a quién le voy a escribir inicialmente. Tal vez a mi gato, tal vez al ser que más amo, a los seres que más he amado. Nos vemos la próxima vez para hablar de lo que sigue.